La Llorona se volvió parte del pensum de estudios francés. Entonces, toda la gente que estudia idiomas internacionales, en su, en su pensum tienen que ver La Llorona. ¿En la universidad donde tú das clases No, o en la en universidad? toda es homogéneo en las universidades francesas. Para nosotros eso fue un éxito total. No, y no es un éxito de taquilla, y Sí. porque La Llorona habla de víctimas, ¿no? La Llorona no dice, o sea, La Llorona habla de víctimas y habla de facts. Y luego tiene una manera de contar la historia. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Jairo Bustamante, el maestro, el director, el cineasta. Un honor tener a este invitado. Jairo, un placer, men. Mucho gusto. Muchas gracias No, por a hacer vos, el gracias. tiempo. Y felicidades por el programa. No, no, gracias. Necesitamos que estas cosas existan, o sea, necesitamos hablar más de estos temas, necesitamos tener desde la cultura impacto y presencia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Crear estos espacios de diálogo que a veces no existen. Como que a veces se siente que la charla siempre es bien unilateral, ¿verdad? Sí, sobre todo yo creo que lamentablemente las nuevas tecnologías, que no estoy criticando, pero le causaron un gran impacto a la prensa. La prensa se vio muy afectada. Y los periodistas ahora tienen un cargo de trabajo enorme y no pueden responder con profundidad. Todos, digamos, siguen habiendo algunos que sí lo hacen, pero no todos Sí. pueden responder con esa profundidad, con temas de interés. Y bueno, toca desde otros puntos, desde otras ventanas, volver a abordar los temas que son necesarios. Te lo decía atrás de cámaras, a veces siento que son temas que tal vez para una sociedad como la guatemalteca, que es bastante arraigada, conservadora, que a veces siento que tenemos ciertos problemas pues de identidad, una identidad destruida. Tocar estos temas, los temas que has tocado con tus películas, me parece hasta un acto de rebeldía. Dicen que en un mundo de píxeles pintando en brocha es un acto de rebeldía y yo siento que tocando estos temas en una sociedad como la guatemalteca también es un acto de rebeldía. Sí, yo creo que en Guatemala ir en el carro con la ventana abierta es un acto de rebeldía. Cierto. Entonces, nos toca ser rebeldes, pero no ser rebeldes solo por estar en contra. Eh, yo creo que nos toca hacer rebeldías que obliguen a reflexionar al otro. Ujú. Lo hablábamos hace un rato sobre los grandes problemas de Guatemala y a lo que yo he dedicado mi carrera, digamos que es el problema de discriminación y de no visibilización, el miedo que nos oprime todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, empezar a hablar de nosotros tal y como somos, empezar a ponernos ese espejo que no queremos ver, eh, empezar a darnos cuenta que si nos tenemos que identificar, comparar, encontrar en el arte, tiene que ser en nuestra realidad. Ujú. Está muy bien, el arte es internacional y está muy bien que nos encontremos en todo tipo de arte, pero hasta ahora en área del cine, siempre el espectador guatemalteco se comparó con las producciones estadounidenses que todo el tiempo tienen un happy end. Ujú. Y de alguna manera ese cine tiene que existir, pero como crecimiento social es muy desresponsabilizador, porque de todas maneras todo saldrá bien. Y de ahí salen todos estos movimientos de todo es con positivismo y, y sí, o sea, no tenemos que dejar de ser positivos y tenemos que ir buscando siempre el bienestar, pero no podemos ser positivos si estamos metiendo debajo de la alfombra mierda, cadáveres, guerras, impunidad, corrupción. O Sí. sea, en algún momento esto huele, pues esto ya no. Es por esto que pues con tus películas tocas temas, tópicos femeninos, clasismo, conservadurismo, homosexualidad, represión, conflicto armado. Es al tocar estos temas, ¿qué estás buscando con el espectador y con la audiencia? Que cuando vayan a ver esta película, ya sea en su casa o en un cine, que pase algún espejismo, un reflejo, un espejo y que
haya tal vez un cambio interior. Sí, exactamente lo que dijiste, que me quedo con esa palabra, es lo que se busca de alguna manera es el cambio, pero no tenemos que olvidar que el cambio duele. Sí. Cambiar duele. No, no es que, o sea, vos no te volvés fit fácilmente. Tenés que pasar por el proceso de quitarte la comida que más te gusta. Y eso es doloroso. Por supuesto. Tenés que pasar por el proceso de disciplinarte y levantarte temprano y acostarte temprano. Y eso es doloroso porque estás dejando otros placeres. Y el cambio social es el cambio en el que tenés que pasar por el proceso, el cambio social positivo quiero decir, por el proceso en el que tenés que analizar tu cotidiano, tenés que analizar las palabras que decís, tenés que saber si esas palabras vos las pensás o solo las estás copiando porque se dicen todo el tiempo. Ujú. Y, y pensar duele. En neurociencia está demostrado que nuestro cerebro hace todo lo posible para pensar menos y solo mantener el cuerpo vivo. Entonces, cuando vos te obligas a pensar, es un esfuerzo. Tu cerebro no quiere, él quiere usar la energía para otra cosa, que es la vida. Si vos querés crecer, tenés que obligar a tu cerebro a Ujú. ir hacia esos análisis y analizarte vos y darte cuenta que has venido repitiendo patrones, que no has pensado lo que decís, sino que solo has repetido, que tenés miedo por cosas que ni siquiera entendés o no has querido entender. Sí. O sea, confrontarte a ese vos mismo es doloroso. Ese, me, me- me- me despertó algo, estaba viendo una entrevista tuya y tú dijiste, bueno, es que lo que hice es tratar estos temas de que tú sabías, yo creo que tú hablabas con una entrevistadora y le decías, tú sabías que estoy tratando las historias de estos insultos más populares en Guatemala, que uno es indígena y el otro es homosexual, Indio, indígena no es indio. insulto. Y como que sí, tienes que, sí, son unos insultos que se usan todos los días, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, pero tú vienes y como que haces la historia para atrás, ¿de dónde viene eso? Como que capturas de un insulto toda la cultura, historia, sangre, dolor, lágrimas que hay atrás de eso. Sí, o sea, tiene tanta razón. Yo tuve mucha gente que se me acercó en el momento en el que salían las películas para decirme, para aconsejarme desde su conocimiento de cine y su crítica de cine, me decían que estaba haciéndolo mal y que lo que tenía que contar era la sonrisa de Guatemala, el color de Guatemala, las cosas bellas de Guatemala para que la amáramos. Eh, el problema es que eso es un plan turístico que se ha venido haciendo y no ha funcionado, porque nosotros estamos desarraigados de identidad. Eh, nosotros como guatemaltecos hemos aprendido a definirnos bajo negaciones. Digamos, el guatemalteco ladino se Ujú. define como primera instancia como no indígena. Eso ya es terrible. Es terrible desde muchos ámbitos. Es terrible desde el ámbito de si vos no te... Porque tampoco se pueden definir como europeos, aunque todo el mundo cuando te habla, hola, ¿cómo estás? Me llamo Juan Pérez, mi abuela era española, o mi abuelo es alemán, o sea, todo el mundo, todos estamos buscando de dónde podemos venir de otro lado que no sea de aquí. Eso, eso ya es una enfermedad muy grande para un país, que ninguno de nosotros quiera ser de aquí, Ujú. orgullosamente de aquí, sin importar de dónde sean tus orígenes. Y el segundo es que los mestizos que sí están orgullosos de tener las raíces indígenas que tenemos, se encuentran con muy pocos puentes para ir hacia allá. Entonces muy rápido te acusan de apropiación cultural, muy rápido te acusan de aprovechamiento indígena. Es, necesitamos realmente llegar a ese punto en el que nos podamos definir como guatemaltecos pluriculturales. Y ya, a todos nos pertenece esto, Ujú. unos tienen más de esto, otros tienen más de lo otro, y yo creo que en el momento en el que logramos crear esa comunidad, porque se habla mucho de vivir en comunidad, pero hasta ahora las vidas en comunidad se han formado por comunidades homogéneas. Entonces, de alguna manera vos llegás y te juntás con la gente que se te parece. Y entonces, a huevo, eso es más fácil. Ujú.
lo lindo de una comunidad es que en esa comunidad tengas la diversidad De y que acuerdo. vayas aprendiendo de toda esa diversidad. Y tú, y por los mensajes, por tus películas, ¿cómo lo recibió la gente, Jairo? Yo sé que lamentablemente en algún momento tuviste también hasta amenazas, como que había gente muy receptiva y otras un poco a la defensiva, ¿no? Es Tal vez muy hablando de gracioso el... Ishkanul, ¿no? O bueno, la verdad que no sé en qué película fue que pasó que la recepción fue más... Digamos, es muy interesante como analizar cómo se recibe en lo local y en lo internacional. Entonces, en lo internacional, yo de verdad estoy muy agradecido con la industria del cine y con las audiencias internacionales que nos han dado tanta apertura y Ujú, que nos quieren tanto. No solo a mí, sino al equipo, a los actores, a las actrices. Y luego en lo local fue mucho más difícil. La discriminación al inicio con Ishkanul era grave en redes sociales. O sea, la gente te escribía diciendo, yo no voy a pagar un centavo para ver indios si los veo en la calle. Entonces era así. Y luego nosotros intentamos hacer denuncias de discriminación, pero llevar a cabo una denuncia para que alguien sea juzgado, te tienes que dedicar a eso 2 años. O sea, la ley no está hecha para defenderte de la ujú. discriminación. Luego, cuando salió Temblores, el, la- el entendimiento de la película fue un entendimiento muy... Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo y nos están proponiendo un cambio, ¿no? Lo llevamos a lo mío. Entonces es, me están atacando mi religión. Y no solo era, me están atacando mi religión, me están atacando mi fe, me están atacando mi Dios, me están atacando mi niñito Dios. Y ahí ya cuando alguien te dice, me estás atacando mi niñito Dios, ya el problema se lo hizo tan personal que el Sí. mensaje de la historia ya no le puede llegar y la persona ya no puede ser empática. En cambio, en otros países, en Japón, por ejemplo, Ishkanul estuvo casi 6 meses en cartelera. Y la película fue muy importante porque los japoneses están teniendo muchos problemas con el machismo tan fuerte como el que vive María y también Rosa en Ishkanul. Las dos mujeres viven ese machismo enorme. Y aunque la madre parezca una madre fuerte, no tendría que estar haciendo todos esos esfuerzos por algo que le tendría que ser propio, ¿no? Eh, en Temblores, que aquí fue vista como un golpe hacia la iglesia e incluso hubo una campaña negra que decía que a mí me había pagado la Unión Europea para destruir a la familia guatemalteca. Eh, pero en cambio en Francia la película, cuando hubo una senadora que la vio, que se enteró que en Francia habían terapias de reconversión homosexual para volver a la gente homosexual heterosexual, me dijo que ella iba a erradicar la ley y meses después me mandó la, perdón, que iba a erradicar esa práctica y Ujú. meses después me mandó la nueva ley que prohibía en Francia las terapias de reconversión. O sea, hay países que sí están listos para hacer esos cambios, hay países que sí están pensando en ser progresivos Ujú. y en ser abiertos. Nosotros como tenemos mucho miedo, sentimos que cada vez que nos proponen una puerta, ay no, se me va a perder mi hija, se me va a perder mi hijo. Eh, si dejo a mi esposo solo se me va a volver gay. Así, hay mujeres que piensan eso, Sí. que tienen que cuidar al esposo. Es, Es como que si dejas a tu hijo homosexual se te va a volver heterosexual. O sea, ¿a quién se le ocurre? no sé, son pensamientos a veces muy primitivos, muy retrógradas. Me llamaba la atención también que tú decías en una entrevista que no sé si una señora o la mamá de un tu amigo, no sé quién fue que hablando de temblores, decía, no, pero si mi amigo pues sale o drogadicto o sale asesino o homosexual, pues igual lo voy a querer. Y tú lo mencionas, y yo estoy de acuerdo, ¿cómo lo pones en un mismo plano? Ujú. Es, no sé, asusta la falta de información, asusta ese mal Pero reconocimiento. sabes que en el fondo no es falta de información, es haber consumido una sola información. Y normalmente los medios muy conservadores utilizan una sola palabra para manejar a toda una sociedad y es miedo. Entonces, lo que pasa con la gente que es más progresista y que quiere cambios y que quiere buscar
facilidades para todos y no solo para un grupo, es que como la diversidad es grande, entonces la comunicación tiene que ser más amplia. Y como seres humanos nos preferimos que solo nos digan como un animal que estás amaestrando, ¿no? Que es como, no, no, solo eso, una comanda, y eso es miedo, 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 miedo. Se te va a perder tu hijo, te van a quitar tus cosas, te vas a quedar sin trabajo. O sea, miedo, siempre miedo. Toda la comunicación tiene que ir hacia el miedo y así mantenerse a la gente como amarrada. Y lo que te decía del cómo se perciben las películas en lo local y en lo internacional, La Llorona se volvió parte del pensum de estudios francés. Entonces toda la gente que estudia idiomas internacionales, en su, en su pensum tienen que ver La Llorona. ¿En la universidad donde tú das clases o No, en alumnos? toda, es homogéneo en las universidades francesas. Para nosotros eso fue un éxito total. No, y no es un éxito de taquilla, y Sí. porque La Llorona habla de víctimas, ¿no? La Llorona no dice, o sea, La Llorona habla de víctimas y habla de facts. Y luego tiene una manera de contar la historia. Sí, pero Eh, también ese rejuego que hiciste, ¿no? Cómo la contaste, que La Llorona con pues el conflicto armado y cómo ese hilo conductor que lleva, que pues como te digo, un surrealismo, un misticismo mágico con los hechos, o sea, yo sé que tuviste, pues, fue un reto, un obstáculo, no un obstáculo, pero un reto, cómo ibas a contar esto, ¿no? De qué manera, como que era algo que ya tenías desde hace mucho tiempo que querías hablar y contar de ello y hacer un proyecto alrededor de, pero si no estoy mal, fue un reto, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo transmito? sí, yo soy muy, en términos creativos, no, o sea, yo no creo mucho en ese proceso de la inspiración me va a llegar, ¿no? O sea, creo mucho en un proceso de partir desde lo macro para ir bajando y, e ir como, mientras más chiquito es el círculo creativo que me permito, más creativo me vuelvo ahí adentro. Pero no solo yo, creo que eso funciona para muchos. Hay gente que tiene esa bendición de que les llegan las inspiraciones, pero si no hay que trabajarlo. Y a mí me sorprendía mucho que la gente en Guatemala se quejase, se sigue quejando, de que los artistas solo hablan del conflicto armado. Realmente no hablamos nada del conflicto armado. Las nuevas generaciones no lo conocen. Ni siquiera la gente que se queja que solo hablamos de eso, conocen la historia. Y no hay que conocerlo para ponerse en un punto o en otro. O sea, hay que entender que una guerra deja víctimas desde todos los campos y desde todas las visiones y hay que entender que si uno habla del conflicto armado, Ujú. tampoco es que uno se esté posicionando, ¿no? O sea, no es porque yo hablo del conflicto armado que yo sea comunista. O no es por, o sea, pues como, pero todas esas cosas como básicas todavía siguen un montón. Entonces la idea era hablar sabiendo que la gente ya no quería hablar de eso. Yo al principio pensé que era porque la herida estaba muy fuerte. Y luego empecé a hablar con las nuevas generaciones, no tienen ni herida. Ellos solo salen, discriminan, porque así es. Sí. Saben que viven en un país donde hay que tener miedo. Y la mayor parte de gente que yo les decía a ustedes que quisieran hacer, irme a México o irme a otro lugar, porque allá sí puedo ser yo. O allá sí se puede vivir. Estas eran las respuestas de los jóvenes. Entonces, si nosotros desde adultos no cambiamos este país, no estamos haciendo que este país sea grato para sus habitantes. Sí, de acuerdo. Hay que empezar por este cambio para que sea grato. Me da mucha curiosidad, Jairo, ¿por qué el cine? ¿Por qué el formato video? Yo sé que estudiaste publicidad y comunicación, luego pasaste por Ogilvy y seguro estuviste envuelto en el mundo de publicidad y luego pasó hiciste, pues te preparaste y creaste el puente para irte a Francia a estudiar cine. ¿Eso fue una decisión paulatina? ¿Fue una decisión de un día a otro? Y dijiste, bueno, me gusta la publicidad, pero yo creo que puedo dar más en el ámbito del cine.
yo creo que el ser humano tiene como un proceso natural en el que va entrando en diferentes áreas y va descubriendo qué es lo que le gusta y, y todas las áreas que toque, aunque vos te vayas a ser veterinaria y luego termines siendo astronauta, veterinaria te servirá en el espacio, aunque no hayan animales. De alguna manera todo lo que hacemos nos sirve, ¿no? De acuerdo. Y, y para mí esa es como la parte normal. Yo creo que yo tengo como una deformación ahí en cómo mis neuronas comunican, porque desde muy Ok. chiquito supe que quería hacer cine. No sabía bien qué quería hacer en el cine, pero tuve una fascinación por el cine desde muy pequeño y sabía que quería hacer cine. Entonces el proceso fue diferente. El proceso fue decir, bueno, quiero hacer cine, no puedo estudiar cine en Guatemala porque no hay. No podía literalmente estudiar artes porque tampoco es muy fácil estudiar artes en este país. Entonces Pensaste que es lo más empecé a cercano. seguir un camino de dónde podía empezar a formarme con esos checks de por lo menos la publicidad me da esto, por lo menos. Entonces lo que hice fue hacer publicidad y hacer comunicación social en la San Carlos. Ok. Entonces ir pensando que comunicación social me iba a permitir aprender a investigar y que la publicidad me iba a permitir plantear en imágenes ideas y, y al mismo tiempo estudiar teatro para que me dirigieran e ir entendiendo cómo yo podía dirigir. Y todo como te lo estoy contando ahorita suena como que si yo un día me senté y hice mi plan de vida y fue mucho más orgánico, claro está. Sí. Fue mucho más orgánico y tuve una muy buena aliada que es Marina, mi madre. Y entonces ella estaba muy como al pendiente de cómo mi evolución se iba dando. Ujú. Y cuando se dio cuenta que esto era serio, puso desde donde podía las pequeñas plataformas para que yo pudiera seguir los caminos y fuera olfateando y fuera encontrándose por ahí me convenía. Y con ella sí hicimos un plan, así de un plan de ahorros. Qué Es bueno. decir, bueno, durante este tiempo, mientras estás estudiando y estás trabajando, yo también voy a ahorrar y con los ahorros de los dos ya te vas a Francia a estudiar cine. Y fue un poco ese plan. Y es, tu madre fue parte de la inspiración para tocar estos tópicos femeninos en tus películas, ahorita que mencionas a tu madre. Te lo digo porque a mí también me crió mi madre. Siento que son estas leonas en la sociedad, estas heroínas que necesitan más reconocimiento pues por lo que hacen, te soy sincero. No sé si ella también fue parte de la inspiración para tocar este tipo de temas. Sí, seguramente mi madre vino de un linaje de mujeres muy fuertes. Eh, Mi tía abuela, que es realmente como mi abuela, la gran como señora, eh, que se llama Nicolasa, fue la que le enseñó a mi madre a ser tan independiente como es. Y luego cuando mi madre se mudó al lago de Atitlán, se casó con un hombre cachuquel y la mamá de él se convirtió en mi abuela. Y esta mujer fue como el otro lado. O sea, quizás era una mujer, quizás desde el lado de mi madre, yo tuve como todo el aprendizaje del pragmatismo, Ujú. eh, con mente eh, médica, científica, y desde el lado de mi abuela, Vitalina, que es mi abuela cachiquel, tuve todo ese otro lado del realismo mágico, del placer por la comida, Ok. del placer por la naturaleza, y de ambas líneas, digamos, mujeres grandes contadoras de historias. Entonces, digamos que del lado de la finca de café, que era la finca de mis abuelos de mamá, Interesante. nos reuníamos a contar historias por la noche después del trabajo. Y entonces era así como el momento en el que te podías lucir. Wow. Y con mi abuela, Vitalina, la contada de historias era algo natural que se hacía cotidianamente. No podía, o sea, mientras ella estaba moliendo los chiles, te iba contando la historia del chile. Mientras iba, era todo como, todo tenía una relación mucho más grande en la que podías entender que no eras vos el centro, ¿no? Que ese es otro problema que nosotros tenemos con el humanismo, que yo me considero alguien que ha tenido una formación humanista. Ujú.
pero el humanismo nos plaza a nosotros como centro del, como centro del universo. Sí. Y de alguna manera algunos teólogos castigan al humanismo porque Dios tiene que ser el centro del universo. Y a mí me gusta mucho más todos los ecologistas que plantean el planeta, por lo menos, ¿no? Ya que no podemos plantear el universo, por lo menos plantear el planeta y nosotros solo ser parte Pero del planeta, de la naturaleza. interesante cómo, ahorita que me estás relatando eso, cómo desde una temprana edad ya estaba esa semilla de contar historias, ese amor por la naturaleza, ese amor por la cultura, estar rodeado de tu familia, que mencionas esto. Tú viviste, si no estoy mal, en el lago Atitlán hasta los 14 años, por estar rodeado de algo muy diferente a la ciudad y otra realidad, y porque pues seguro tenías amigos, y tal vez tú también, que querían estudiar en cierto colegio, tener cierta educación, pues el primer reto era salir del lago Atitlán, y luego si venías a la ciudad y querías cine, por ejemplo, el otro reto era salir de Guatemala. Estos 14 años, estos primeros 14 años, te llenaron de gasolina para contar estas historias sociales, estos mensajes sociales? ¿Algún amigo en específico, una situación específica? Sí, yo creo que esos años de infancia y de adolescencia lo que hacen es como darte las bases, ¿no? Primeras. Ujú. Y yo me fui en el 99 a Francia y desde entonces vivo allá y un poco acá. Y, y cuando yo empiezo a contar historias, aunque considere que he adoptado la cultura francesa y que Francia me ha adoptado y que tengo como esa divina condición de tener una nacionalidad que me permite culturas diversas en Guatemala y aparte unir a eso la cultura francesa, siempre que cuento historias pienso como el niño del lago, ¿no? Como pienso en esas historias que se expanden hacia esos cuentos en donde todo se puede volver mágico, todo. Y es porque es una manera de ver la vida y no tiene nada que ver con ser de pueblo y ser ingenuo. Ok. Es simplemente transformar las cosas, ¿no? Es como de pronto había al final de la calle donde yo vivía eh, un bosque muy lindo en donde todos los niños jugamos. Y un día lo talaron completamente. Y para toda la gente que vivía cerca fue un real dolor, digamos, el hecho de que talaran ese bosque. Hicieron un campo de fútbol que hoy en día es un polverío. Ujú. Y, y ese bosquecito cuando lo talaron y nosotros oíamos las motosierras, porque nunca habíamos oído una motosierra, la gente adulta sabía qué estaba pasando y la gente adulta nos decía, son elefantes. Porque había una parte del bosquecito a la que ya no íbamos, que estaba muy lejos, ¿no? Ajá. Entonces nos decía, son los elefantes del bosque que se están acercando. Y oíamos el de la motosierra. Y durante un periodo, mientras íbamos aceptando que ese bosque ya no iba a estar, Ujú. tuvimos un imaginario con nuestro bosque lleno de elefantes. Y eso nos sirve para que no te duela que el bosque ya no exista. Sí. Pero, pero la manera en la que nos los fueron contando sirvió para entender una realidad desde lo mágico. Y Jairo, hablando un poquito de Francia, eh, pues sí, en tus películas y tú hablas mucho del clasismo, del racismo en Guatemala. Sin embargo, Francia también es una sociedad complicada, a veces, a pesar de que es bien multicultural, tal vez a veces especial en París, pues yo he visitado mucho París, no tanto tiempo ni tantos años como tú, pero cuesta también entrar en la sociedad francesa, ¿no? ¿No te pasó al principio, los primeros años? Sí, digamos que hay que entender que cuando uno habla, para mí, volvemos a lo macro, ¿no? Ujú. Digamos que a mí lo que me interesa es hablar de la discriminación entre nosotros como humanos. Es una cosa que no logro entender. Ok. O sea, no logro entender porque me parece mucho más fácil si la especie ha llegado a ser lo que es porque logra colaborar,
con muchos individuos con un mismo interés. Entonces por eso se me zafa el cerebro cuando veo que la gente no quiere colaborar, sino que se quiere oponer al otro o que quiere destruir al otro, desaparecer al otro. Y, y entonces, pero desde lo macro no se puede hablar, entonces tenés que bajarlo a algún punto. Yo lo bajo hasta mi esencia, que es Guate. Eso no quiere decir que eso no pase en otros países. Pero sí hay diferencias, sobre todo una diferencia clave que es el estar consciente y el tratar de hacerlo menos cada día. Okay. Entonces eso sí lo vi en mi otra vida en Francia, como el estar consciente de lo que digo, el estar consciente de cómo trato al otro, el estar consciente de cómo miro al otro, de que hay por todos lados gente que discrimina, hay. La cultura francesa tiene una particularidad y es que sobre todo en las grandes ciudades puede parecer hermética por la velocidad en la que la gente va en el cotidiano. Pero luego, cuando entras, es una cultura mucho más abierta. La Okay. gente se invita a comer, la gente se presenta en las casas, la gente... O sea, yo en Guatemala, las veces que vengo, Ujú. te puedo contar con esta mano así cuántos amigos me invitan a comer a sus casas. Bueno, no, tal vez así. Pero no es... Normalmente uno en Francia empieza a conocer a alguien Sí, y cuando conoces a ese alguien, lo invitas y él te invita de vuelta. Y conocer la casa es importante porque la lo casa es. también es una extensión de tu personalidad. Sí. Y Y es luego algo. conocer a la familia y luego... Y ahí se hacen esas redes enormes de colaboración, porque entonces conoces a la familia, conoces a los amigos y se te abrió otro mundo. Acá al final no, terminas vos con los mismos, todos son como grupitos muy, muy cerrados. Sí. Aparte de eso, no tenemos una vida, nosotros sí le dedicamos, no tenemos una ciudad que nos permita vivirla. Vemos que normalmente en París la gente se queja de los apartamentos muy chiquitos, y si es cierto, es una realidad, pero la ciudad te permite un montón de cosas. Sí, Vos puedes salir, vivir, hay parques, hay hay más, piscinas, sí, hay más cafés, hay espacios públicos que restaurantes. puedes usar. Acá necesitas de espacios más grandes porque no puedes salir a la calle es insegura. Pero, Y cada vez que yo hablo de eso me dice, ay, pero a mí me asaltaron en París. No estoy hablando de ese tipo de violencia, ¿no? Estoy hablando de sí. pensar si el afuera es seguro o no. Y no porque te asalten. Sí, está importante esa creación de espacios urbanos, definitivamente. Sí, lo que tú dices, acá no se puede disfrutar de la ciudad por lo que buscamos espacios más grandes donde vivir, porque pues lo vivimos en privacidad. Estoy de acuerdo contigo en que invitar a una persona a su casa es, te invito a mi intimidad, te invito a mi ecosistema y la persona llega y te gustan estos libros y estos cuadros y conoces más a la persona, es te invito a mi espacio privado y mi espacio privado lo quiero compartir contigo. Es algo O muy los bonito. espacios neutros que también son interesantes, ¿no? Es como salir a tomarse un café solo o ir a un bar a tomarse algo solo. Ujú. Te permite en ese bar conocer más gente que está en ese mismo plan. Sí, Normalmente nosotros acá, la idea de salir a tomarse algo solo se ve raro, es muy, muy compleja. se ve alienígena. Jairo, hablando un poquito de ese cerebro magnífico que tienes, referencias, Jairo, ¿cómo te estás alimentando constantemente en cuanto a directores, películas, libros? O tratas no de tener una influencia tan grande No, para que tu idea sea más virgen, pura, original. yo no creo que eso pueda pasar. Me encantaría ser un genio que pueda proponer algo que nunca ha sido visto, pero yo sí creo que eh, nuestro cerebro es una máquina de asociaciones y asocia todo lo que ve y es la manera en la que funciona, simplemente, ¿no? Entonces ve una imagen, ve otra, oye algo, siente algo y todo eso lo va como metiendo y va creando nuevos conceptos, nuevas imágenes. Ujú. Y entonces es necesario estar todo el tiempo en búsqueda, en alimentación, por lo menos digamos que saber qué te gusta, perdón, voy a decirlo de una manera mucho más personal. A mí me es muy difícil saber qué me gusta exactamente, porque siento que hay un montón de cosas que no he visto y que me van a gustar. Ok.
pero voy entendiendo lo que no me gusta. Sin cancelarlo, por lo menos ir entendiendo qué cositas no me gustan, qué registros no me gustan, qué manera de contar las historias no me gusta, o por lo menos me hacen sentir menos a mí. Y, y por eso es que es importante la referenciación. Ujú. Yo lo trabajo por proyectos. Digamos que cuando tengo un proyecto, normalmente trato de cuidar esa parte de ser espectador de cine. Sigo viendo todo tipo de cine Ok. para poder seguir sintiendo las historias, porque sí te pasa a veces que cuando ves una película ya estás analizando y eso es perder mucho del placer. Entonces eso lo cuido. O sea, cuando veo una película trato de solo verla. Y ya cuando estoy trabajando en un tema particular, que quiero trabajar en una región particular, en donde la luz va a reaccionar de esta manera, entonces desde ese momento empiezo a hacer una investigación de Ok. cuáles son las mejores referencias para eso. Eh, Luego hay cosas que te chocan así, de que te agarran las emociones, te las hacen un nudo, te las desatan y te las tiran y uno se queda temblando. Y esas cosas son esas obras maestras que que te aprisionan y con las que vivís durante mucho tiempo. Pero estas, yo no te podría decir cómo se buscan, yo creo que llegan. Ok. Y ¿Y hay una película o un director o un libro que tú siempre recomiendas a las personas que vean, como tal vez ha sido base o algo que te ha impulsado a ti, impulsado tu arte? uy, últimamente yo creo que no es tanto como base que hayan impulsado mi arte, creo que todos deberíamos leer Sapiens, Sí, buenísimo. todos Lo- deberíamos de leerlo. Es muy triste yo que le, el estudio de la humanidad, que la filosofía y que la neurociencia no hagan parte del programa de estudios, ¿no? Debemos entendernos nosotros cada vez más para de entender por qué acuerdo. actuamos tan nefastamente en ciertas ocasiones. Sí, Y sí, Yuval Noah Harari es, inclusive con Homo Deus me perdí un poco, sin embargo, con su último libro, Las 21 lecciones, sentí que cerró el ciclo y siento que fue más claro, pero sí, te da esta historia y te da este hilo conductor de que no existe en el currículum. ujú. No sé si escolar, universitario, donde lo quieras estudiar. Sí, eso es importantísimo. Luego en películas hay muchas. Hay, digamos que yo el consejo que le podría dar hoy en día a nuestra audiencia local Ajá. es cuando se metan a Netflix, no vayan a las 10 primeras. A las 10 más recomendadas o a las 10 más vistas en Guatemala. No vean eso. Es puramente comercial, es una trampa para atraparlos y para que el algoritmo funcione. Sí. Traten de ir a ver películas premiadas. eh, por lo menos háganlo una vez al mes, ¿no? Como una vez al mes me voy a... Y luego se van a dar cuenta que esa frase que oigo tanto es que es muy lenta. O sea, ¿de qué se trata? O sea, en la publicidad, en Ujú. 30 segundos, podés meter 100 planos si querés. En el cine solo Marvel lo hace. Y esos planos ni siquiera sirven. Lo que sirven es para mantener como la adrenalina Sí, encendida. esa retención de atención. Entonces, para eso, vean todas las semanas, vean 29 días al mes ese tipo de cine para que su cuerpo esté reaccionando y se sientan bien. Y uno, vayan a ver otra de esas películas que llaman lentas para ver qué les deja, porque dejan cosas, dejan... Y es otra vez el miedo al cambio, ¿no? Es como si solo estoy comiendo hamburguesas y ya estoy acostumbrado a que el azúcar, a que las grasas procesadas, a que el aceite de palma y los derivados del petróleo entren a mi cuerpo, va a ser muy duro después pasarme a una cosa, pero si la vamos haciendo mucho, Ujú. vamos a ir viendo otros resultados y nos vamos a ir sintiendo mejor. Pero tú tienes un estilo, tienes un estilo al filmar, o mira, ahorita yo tengo
La última película que vi tuya es la que tengo en la mente, que fue Temblores. Una historia muy bien desarrollada. No sé si decirte que es de acción, pero te mantiene siempre al borde del asiento. Es muy fuerte. Es muy fuerte las escenas. Siempre estás pendiente. Los diálogos hermosos, pero muy fuertes. Te digo que lloré en varias escenas porque siendo guatemalteco, no sé, no me lo creí. Sí me lo creía porque lo conozco. Ujú. Pero te causa tanta introspectiva, como que no, eso no está bien. O sea, si alguien dice que tu película Temblores y las otras causaron indiferencia, pues están mintiendo, porque son películas muy, muy buenas. Muchas gracias. Sí, Pues yo creo también que cada tema que tratas y cada historia te va llevando también a su propio estilo, ¿no? En, para mí que los artistas juegan un rol muy importante en la humanidad y es que nosotros como seres humanos estamos en una prisión que es nuestro cuerpo. Tenemos solo los ojos para ver, bueno, o los sentidos, digamos, pero son los nuestros y al final tenemos los mismos filtros, todo lo que nosotros percibimos, lo que vos percibís, yo no lo puedo ver. Y lo que yo percibo, ujú, vos lo podés ver porque hago películas. Entonces, esa es la misión del artista. Es como que los otros puedan ver por los ojos de alguien más. El artista no hace dictámenes. El artista no crea leyes, no dice grandes verdades. El artista dice, así lo veo yo. Confróntense a esto y díganme qué les pasa a ustedes cuando ven el mundo como lo veo yo. ¿Cómo sienten ustedes eso? ¿Cómo se les paran los pelos? sí. Yo por eso consumo arte, porque quiero estar viendo cómo otra gente ve el mundo, cómo otra gente percibe el mundo. Pues dicen, sí, que el arte te cambia, que el arte no acepta amantes, porque estás tan enfocado en tu arte. Me gustan que a veces estaba leyendo el otro día que el arte pues tiene que tener dos características, pues entre muchas, dos principales. Una, que tiene que ser muy humano, que tiene que ser una extensión humana para cuando esta persona esté presente ante el arte, pues ya sienta un enojo, algo feliz, algo triste, porque se está identificando. Y luego tiene que haber esta chispa de algo que no te esperas. Sí, yo creo que nosotros todavía tenemos un camino largo que hacer y es el entendimiento de las emociones. Hasta Totalmente hoy de en acuerdo. día las emociones siempre se han tratado como cosas de alguna manera inferiores al pensamiento racional o a los facts o a la estrategia comercial y, e incluso si te das cuenta el machismo lo utiliza mucho, o sea, el machismo usa mucho el hecho de, ay, las mujeres son emocionales, entonces hay que tenerles menos confianza. La emoción es una cosa terriblemente humana. Sí, Si nosotros logramos entender la emoción, estaremos ganando muchísimo. Y no solo entenderla para controlarla, que eso es otro tipo de inteligencia, pero entenderla para analizarla, entenderla para crecer, entenderla para aprender. Si nosotros aprendiésemos con emoción, ¿por qué una película te queda más marcada que un libro de matemáticas? No es porque la película sea más verídica que la matemática, que no se puede juzgar en esos términos. ujú, Es porque la matemática, si no tenés un muy buen profesor, no te toca la emoción. sí. Estoy de acuerdo, estaba leyendo un libro que se llama La Escuela de la Vida de este filósofo Alan de Botton. Y él decía, no puede ser que contamos con toda esta tecnología impresionante y que y el internet y el web 3.0 y el espacio y seguimos teniendo una inteligencia emocional neandertalesca. ¿Cómo en las escuelas no te enseñan qué es felicidad? ¿Cómo lidiar con ella? ¿Qué es tristeza? ¿Cómo lidiar con ella? ¿Qué te puede pasar? ¿Cómo puedes trabajar en ella? Frustración, amor.
dice, las emociones hay que enseñarlas. La inteligencia emocional es de lo más importante que hay. Como que suena incoherente y lógico que no se enseñe cómo te sientes, cómo te puedes llegar a sentir, cómo lidiar con ello. Cómo la gente busca escapes a veces con drogas, con desconectarte o ser muy pasivo y meterte en redes sociales y no estar sintiendo por ese miedo o desconocimiento. Yo creo que es aún ¿Eh? peor. No es solo el hecho que no te enseñen Es que no las se habla. emociones, sino el hecho que te enseñen a que no se tiene que hablar de emociones. Eh, Eso es terrible. Es porque están castrando. Digamos que en Temblores se habla un poco de la castración de la homosexualidad, pero se habla de la castración de emociones, se habla de la castración en bienestar de qué, en bienestar de un falocratrismo, un falocratismo, Sí, falocratismo, para el creatismo. eh, terrible, ¿no? Que aparte es re homosexual, ser un adorador del falo. Como, pero, pero desde que se empieza a castrar, se castra todo. Digamos que desde el punto de vista de castrar a un hombre homosexual y obligarlo a vivir una vida heterosexual, nos estamos llevando a las mujeres que van a vivir con ellos. Y no, eso no nos importa. Que una mujer sufra porque no va a ser amada Ujú. por un hombre que es incapaz de amar carnalmente, por lo menos a una mujer. Sí, Eso no nos importa porque las mujeres, pues, aquí están para sufrir. Lo que nos importa es la imagen del hombre. Y lo que nos importa es que el hombre no hable de sus emociones, que juegue roles, que juegue roles y que suprime el resto. Eso es para las mujeres, y si las mujeres lo hacen mucho, es para las mujeres un poco locas y desquiciadas. O sea, la emoción la tenemos puesta en un lugar súper feo. Jairo, ¿cómo ves el cine centroamericano, regional, guatemalteco? También lo podemos incluir ahí. ¿O qué te gustaría ver para los próximos 2, 5 años? Eh, que sea algo más común el hacer películas, el que las personas estén más que se aliente la gente, que se motive a meterse a la industria, tal vez una creación de una industria, hablando tal vez de Dominicana, hablando de Estonia, de varios países que tienen estas leyes de cine y donde se está fomentando esta industria. Mira, yo siempre soy positivo con la industria del cine, sobre todo en Guatemala y en Centroamérica. Creo que está creciendo. Eh, es muy fácil ver el crecimiento porque venimos de cero, venimos de nada, venimos de una guerra que nos rapó, Ujú. no dejó un solo pelo de arte en nuestra cabeza. Por lo menos de cine, porque hay artes que siguieron un poquito, pero no dejó una sola película, ¿no? Pero no, venimos de nada. Entonces ya tener tres por año, por lo menos son tres por año, ¿no? O sea, estamos Sí. mejorando. Eh, el problema del cine es que tiene una potencia muy grande en términos de difusión, en términos de hacer llegar mensajes, de tocar emociones. Y, y entonces, como también somos una región muy inestable económicamente, eh, yo creo que estamos creciendo, pero que en cualquier cambio de gobierno, otra vez el cine será una de las primeras cosas que sufrirá, ¿no? Entonces, si yo lo veo con lo que estaba pasando, de un surgimiento del cine en Nicaragua, que ahorita otra vez no sé si volverá a existir. Me preocupa un montón lo que vaya a pasar con el cine que se empezó a mover en El Salvador. Ujú. eh, Porque vuelvo a decir, tiene que haber diversidad en lo que vemos de cine, ¿no? Sí, Y de seguramente sí acuerdo. es cierto que estos políticos también entienden la fuerza del cine y van a usarlo para algunas cosas, pero ¿qué mensajes van a empezar a vehicular? Entonces, o sobre todo, ¿cuáles no van a permitir que pasen? Entonces es desde esa privación, el susto, ¿no? De pensar que la región es una región muy, muy frágil. Sí, muy frágil, muy susceptible. Jairo,
para ir cerrando, contanos un poquito en qué estás trabajando, si no puedes hablar detalles tal vez de cómo va ese proceso. Estoy trabajando en varios proyectos, muy contento. Últimamente he logrado como hacer una unión de ciertos proyectos que tenía. Nosotros desde Ixcanul empezamos a hacer un trabajo social muy importante en llevar el cine a las comunidades. A este trabajo se unieron muchas organizaciones internacionales y después de eso yo creé la Fundación Ixcanul, que la Fundación Ixcanul tiene como objetivo utilizar el cine como herramienta Ujú. de aprendizaje y de cambio social. Entonces estamos llevando muchas películas a comunidades, estamos haciendo trabajos con mujeres para enseñarles a hacer documentales, no forzosamente pensando que la gente se tenga que convertir en un cineasta, pero pensando que el cine también es una manera, sobre todo con las nuevas tecnologías y el audiovisual, Sí. de comunicar, de denunciar, de expresarse, de visibilizar. Y, y desde mi casa productora, nosotros cuando hicimos Ixcanul montamos una academia de actores, que fue un método bastante particular porque yo me lo inventé con los métodos que yo había aprendido, o sea, un poco los junté todos Ok. y dio muy buenos resultados. Después de eso es actuación para cine. ¿Dónde está la academia? Es una academia que se forma cada vez que hay un proyecto que va a salir, ¿no? No existe una. Ok. Ha estado en diferentes lugares físicamente, pero existe cada vez que la abrimos, digamos, más o menos. Para Temblores la academia duró año y medio con los actores de Temblores. Eh, Fue un proceso muy lindo porque ahí fue cuando terminamos de pulir lo que la academia iba a ser realmente, el método. Lo volvimos a utilizar en La Llorona y ahora en el último proyecto que hice, la academia se abrió para 250 adolescentes y por ahí creo que unos 50 adultos, pero las adolescentes fueron como el foco más grande y fue un trabajo muy lindo porque fue un trabajo entre pandemia, fue una organización entre seres humanos, de todos aceptar que íbamos a entrar a burbujas para que el virus no entrara, por lo menos, ¿no? Ujú. Y, Pero si es y una academia que se abre al público, por ejemplo, si yo quisiera participar, o es una selección para un casting. no, por el momento es una academia de formación a los actores que trabajarán en mis proyectos. Ok. O sea, Eh, tú los preseleccionas. Ellos están preseleccionados, pero Entiendo. preseleccionados por talento, digamos. Ah, Y ya. luego ya los terminamos, los formamos en la academia, que este es un proyecto bastante lindo, porque la otra opción era irse a buscar actores profesionales a países que ya los tienen, ¿no? Y Interesante. entonces como nuestro país no tiene actores de cine, quiero decir, entonces, también hemos tenido muchos actores de teatro que vienen a la formación de cine, que es muy lindo porque ya traen como todo un bagaje de lo que Sí. saben hacer en teatro, como para pasarlos a cine. Y, y entonces ahora pues estamos haciendo otro proyecto y la academia no solo va a ser para actores, Ajá. sino ya estamos abriendo también para técnicos. Ok. Entonces, esto es una cosa que nos está gustando mucho porque ya podemos ampliarnos. Y estos actores, estos técnicos, pues los vuelves a utilizar en otros proyectos o películas. Si ya tienes, o no, si ya tienes un pool de gente súper capacitada con tu estilo. Sí, yo tengo como una familia actoral con la que voy trabajando y también tengo una familia de artistas, cineastas con los que también he colaborado y estoy muy contento, ¿no? Pero sobre todo también es el hecho de que no es solo para mis películas, es gente que ya tiene ese saber Sí. y entonces ya pueden. Yo me acuerdo la primera vez que hice un corto acá, éramos bien poquitos los de cine, o sea, bien poquitos. Ujú. Ahora ya se pueden hacer dos producciones al mismo tiempo. Todavía, todavía nos Ajá, todavía tenemos está que, limitado. Claro. pero se pueden. Entonces Claro, antes. y eso solo puede pasar si seguimos formando más gente. La gente que estudia en el cine, yo le tengo una admiración a la gente que estudia cine porque se ha formado sola. Esto de las nuevas escuelas de cine en Guate, que ni siquiera son escuelas de cine realmente, pero que tienen cine, eh,
es muy reciente. Las otras personas, todo el mundo hizo un poco lo que yo hice, ¿no? Como una planificación de vida para irse del país, formarse y luego tener esa valentía de regresar y enfrentarse a lo que quiere decir hacer cine acá. Que a mí me da mucha gracia cuando la gente dice que hacemos cine independiente. Y si supieran cuál es el presupuesto de una película de cine independiente, se darían cuenta que realmente nosotros seguimos haciendo cine artesanal y que ese cine es muy rico. Mi última pregunta, yo sé que tienes una agenda ocupada, Jairo. ¿Y por qué regresar a Guate, Jairo? No sé, pero ya tenías una formación, todo ya hecho en Francia, y ahorita mencionas esa valentía, y estoy de acuerdo, esa valentía de regresar a Guate. Sí, yo creo que todos tenemos desde el cine, todos los que nos hemos ido y volvemos, y cuando digo volvemos no forzosamente volver a vivir, pero volver a contar historias de acá, ¿no? Como esa... Ser cineasta de alguna manera también es ser comunicador, también es ser artista, y los artistas siempre han sido los pioneros, ¿no? Son como un poco la nariz de la sociedad. Los artistas siempre han ido adelante, más rápido que los políticos, que eso es fácil, pero digo, más rápido que otras ciencias, ¿no? Como detectando dónde estábamos flaqueando, como detectando dónde estábamos brillando. Sí. Y creo que de alguna manera toda la gente que se abre una conciencia, porque el arte eso es lo que hace, esa conciencia queda muy amarrada a esa colectividad que tenemos en este país y a decirnos hay que regresar para hacer lo que mejor sabemos hacer ahí. Bueno, Jairo, qué bueno que regresaste, te lo digo. Gracias. Y te admiramos por tu arte, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por la valentía nuevamente, porque pues requiere coraje hacer todo lo que estás haciendo, requiere talento, así que te admiramos por eso. Y gracias por visitarnos, Jairo. Muchas gracias. Es un placer. Esto fue Alma Artesana y no se lo pierdan porque tuvimos una charla increíble con Jairo Bustamante. Esta persona, hay mucho que aprenderle a Jairo, muchísimo. Así que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, en Instagram bajo Alma Artesana GT, al igual que en Facebook, y la entrevista completa en YouTube. Muchas gracias por sintonizar y hasta la próxima. Chao, chao.